Este video es solo con fines informativos y de homenaje. La información presentada se basa en fuentes públicas y no busca afectar la imagen de nadie. Los derechos de personajes y contenido pertenecen a sus respectivos creadores. Si pensamos en El Chavo del Ocho, es imposible no recordar a uno de los personajes más queridos y entrañables, Don Ramón. Ese padre soltero, malhumorado pero de buen corazón, que vivía en la vecindad del Chavo, siempre acosado por doña Florinda y constantemente evadiendo el pago de la renta. Pero, ¿quién fue realmente Ramón Valdés? ¿Qué hay detrás de esa figura flaca, con bigote, gorra azul y camiseta de rayas que conquistó a millones de personas en todo el mundo? Hoy conocerás la historia real de este legendario actor mexicano. Una historia llena de sacrificios, de éxitos, de problemas personales, pero también de un amor genuino por la comedia y por su público. Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, en una familia profundamente vinculada al mundo del espectáculo. Fue el cuarto de 9 hermanos, entre ellos Germán Valdés Tintán, uno de los cómicos más famosos de la época de oro del cine mexicano, y Manuel el Loco Valdés, otro ícono del humor televisivo. Creció en un ambiente de escasos recursos, pero rodeado de creatividad. Desde muy joven, Ramón aprendió a sobrevivir en los barrios populares del país, desarrollando un carisma natural que más adelante sería su sello como actor. A diferencia de sus hermanos, Ramón Valdés no tenía ambiciones artísticas al principio. Durante su juventud trabajó en oficios modestos, fue mecánico, chofer y ayudante de todo. Pero su vida cambió radicalmente cuando su hermano Germán, ya convertido en una estrella, lo invitó a participar en películas. Así debutó en el cine en la década de los años 40 y 50. Aunque al inicio solo tenía papeles secundarios o pequeños cameos, su talento natural lo hizo destacar sin necesidad de protagonismos. Participó en más de 90 películas mexicanas, muchas de ellas al lado de Tintán. Fue parte de una época gloriosa para el cine nacional, compartiendo escena con figuras como Pedro Infante, Resortes y Silvia Pinal. Sin embargo, su momento más brillante aún estaba por llegar. El verdadero punto de inflexión en su carrera ocurrió en 1971, cuando Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, lo invitó a participar en un nuevo programa humorístico llamado El Chavo del Ocho. En ese entonces, Ramón ya tenía más de 40 años y había estado alejado del éxito por un tiempo. El personaje de Don Ramón fue escrito especialmente para él, inspirado en su personalidad real, sencillo, gruñón, pero de gran corazón. Gómez Bolaños dijo en entrevistas que Ramón Valdés era el único actor que no necesitaba actuar, porque Don Ramón era él mismo. Desde el primer episodio su personaje conectó con el público. Era un padre soltero que criaba a su hija, la Chilindrina, con lo poco que tenía. Su eterna lucha con doña Florinda, su temor al señor Barriga y su tensa pero divertida relación con el Chavo lo convirtieron en uno de los personajes favoritos. A diferencia de muchos actores, Ramón no necesitaba exagerar su interpretación. Su lenguaje corporal, sus gestos, su forma de hablar, todo era natural. Su famosa frase, "con permisito, dijo Monchito", quedó inmortalizada en la cultura popular. Los niños lo veían como el adulto más auténtico del programa. Nunca fue un villano, pero tampoco un héroe. Era simplemente humano, lleno de errores, pero siempre dispuesto a ayudar. Y eso lo hizo inolvidable. Durante los primeros años de El Chavo del Ocho, el ambiente en el elenco era de armonía y compañerismo. Ramón Valdés era especialmente cercano a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, quien lo consideraba como un padre real. Incluso Carlos Villagrán, Kiko y Edgar Vivar, el señor Barriga, lo admiraban profundamente. Pero como ocurre en muchas familias, no todo fue perfecto. Y en la segunda parte de este informe, conocerás las verdaderas razones que lo llevaron a abandonar el programa, los conflictos con Chespirito, su enfermedad y el legado que dejó tras su partida. A pesar de su gran éxito en pantalla, Ramón Valdés comenzó a sentirse incómodo con lo que sucedía detrás de cámaras.
Su relación con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que en un principio fue muy buena, empezó a deteriorarse. El principal motivo, la salida de Carlos Villagrán, Kiko. Cuando Villagrán dejó el programa por diferencias con Chespirito en 1978, Ramón decidió solidarizarse con su amigo. Sentía que la atmósfera del elenco había cambiado. Ya no era la misma familia de antes. También existían diferencias salariales y un ambiente cada vez más tenso en los contratos y derechos de los personajes. A Ramón, como a otros actores, no se le permitía utilizar su personaje fuera del programa, aunque él era el alma de Don Ramón. En 1979 decidió irse sin escándalos, sin entrevistas, sin reproches. Solo se fue, y con él se fue una parte irreemplazable del corazón del Chavo del Ocho. Tras su salida, los fans notaron la ausencia de inmediato. Ningún personaje pudo llenar su lugar. Doña Nieves, Jaimito el Cartero, Ñoño, todos eran divertidos, pero ninguno tenía la conexión emocional que generaba Don Ramón. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, admitió años después que lloró cuando él se fue del programa y que nunca volvió a sentir lo mismo en el set. En 1981, Chespirito intentó reintegrarlo y Ramón Valdés regresó brevemente a Chespirito, el programa de sketches. Pero su participación fue corta. Él ya no se sentía cómodo, su salud comenzaba a deteriorarse y ya nada era igual. Pese a haber salido del aire, Don Ramón seguía vivo en el corazón de la gente. En ferias, circos y presentaciones en vivo, era el más ovacionado. El público no veía al actor Ramón Valdés, veía a Don Ramón y lo amaban por eso. En los años 80 y principios de los 90, Ramón participó en algunos circos con la Chilindrina y Kiko. Era su forma de seguir cerca del público, pero sin la presión de las grandes cadenas televisivas. Siempre agradeció el cariño de la gente, hasta el final. En 1985, Ramón Valdés recibió un golpe devastador. Fue diagnosticado con cáncer de estómago, derivado de su consumo constante de tabaco. Ramón era fumador empedernido, fumaba casi 2 cajetillas diarias y rara vez se le veía sin un cigarro en la mano, incluso en el set. Durante los últimos años de su vida, luchó con valentía contra la enfermedad. Aunque su salud empeoraba, nunca dejó de sonreír, de bromear, ni de mostrarse agradecido por lo que había vivido. María Antonieta de las Nieves lo visitó constantemente y fue una de las personas más cercanas durante sus últimos días. El 9 de agosto de 1988, a los 64 años de edad, Ramón Valdés falleció en la Ciudad de México. Su muerte fue un duro golpe no solo para su familia y amigos, sino para toda Latinoamérica. La noticia causó conmoción. Millones de personas, desde México hasta Argentina, lloraron la partida de Don Ramón, ese hombre sencillo, sin lujos ni fama artificial, que se metió al corazón del pueblo como nadie más. A más de 35 años de su fallecimiento, Don Ramón sigue presente en la cultura popular. Su imagen se ha convertido en tatuajes, murales, memes, camisetas y leyendas urbanas. Ramón Valdés nunca buscó la fama, ni el dinero, solo hacer reír. Y eso fue lo que lo hizo eterno. Para muchos, Don Ramón representa al padre que no se rinde, al hombre honesto, al vecino real que lucha cada día con dignidad. A pesar de haber sido un actor secundario en la industria del cine, terminó siendo el protagonista en el corazón de millones. Ramón Valdés no solo interpretó a Don Ramón, él era Don Ramón. En un mundo lleno de falsedad, él fue siempre auténtico. En un mundo lleno de risa forzada, él nos regaló carcajadas sinceras. Y por eso, Don Ramón nunca se fue. Vive cada vez que alguien ve un episodio del Chavo. Vive cada vez que un niño escucha. Con permisito, dijo Monchito. Y aunque su cuerpo ya no está entre nosotros, su alma vive en cada sonrisa que nos arranca su recuerdo. Y así, entre risas, humildad y autenticidad, Don Ramón se ganó un lugar eterno en nuestros corazones. No necesitó superproducciones ni protagonismos. Le bastó ser él mismo para convertirse en leyenda. Porque mientras exista alguien que recuerde sus frases, sus gestos y su nobleza,
Don Ramón nunca morirá. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like, suscríbete y compártelo con quien creció riendo con él. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Hasta siempre, Monchito. Y gracias por tanto.